Hoy vamos a hablar de la economía y su evolución a través del tiempo. Iniciamos con la era antigua y la Edad Media, donde se sitúa Grecia, un pueblo que se caracterizó por la agricultura, por las ideas antropológicas a partir de las cuales surgieron las teorías económicas y los principios éticos. Sus principales autores fueron Platón, Aristóteles y Jenofonte. Aristóteles mencionó que la retribución de los esclavos no debía ser en dinero, sino en especie y conforme a su trabajo. Se hablaban de diferentes ideas modernas como fueron el cálculo hedonístico, el valor subjetivo, la utilidad marginal, la función del dinero, división del trabajo, entre otros. Y vamos con Roma, que se caracterizó por definir las leyes económicas y establecer una división económica donde en la cúpula estaba el rey, le seguía la iglesia, los feudales y abajo los trabajadores del feudo. La escuela de los escolásticos del siglo XI a XV fue como el traspaso del mundo antiguo al mundo moderno. Se basaban en las ideas de Aristóteles, los patrísticos, el derecho canónico, entre otros, para determinar el precio justo y rechazar la usura porque decían que lo único que podía crear el valor era un hombre y no el dinero. Pero tratando de conciliar con las ideas de la iglesia. No obstante, aunque los escolásticos defendían la propiedad privada, los franciscanos protegían la propiedad colectiva y rechazaban la privada porque era una renuncia a la pobreza. Los escolásticos incorporaron varias ideas, entre estas se destaca el precio justo, la equidad en los impuestos, la deuda pública, el monopolio, la tasa de cambio, los contratos, las sociedades, entre otros temas. Continuamos con la escuela de Salamanca del siglo XVI, la cual surgió en España por unos juristas españoles que se basaron en las ideas de Francisco de Vitara y Santo Tomás de Aquino, donde hablaban del contexto económico, es decir, que el valor del dinero dependía del contexto económico. Esta escuela tuvo gran importancia porque en ese momento empezaron a crecer mucho en lo económico por la llegada de nuevos minerales, de nuevas piedras, producto de la conquista de América. Unos estaban de acuerdo con el cobro de intereses lícitos y otros, como Domingo de Soto, estaban en desacuerdo con el cobro. Continuamos con la economía preclásica del siglo XVI y XVII, donde se empezaron a abrir los mercados. Los principales autores fueron Thomas Hobbes y John Locke. Luego de esto viene una importante escuela que es la del mercado capitalista del siglo XVI y XVII, en la cual hablamos de la división del trabajo y de la apertura de los mercados como lo eran el de Asia y el de América. En esta se descubrió la importancia del mercado, de las exportaciones, de abrir las fronteras económicas para crecer. Entonces se le dio gran importancia más a las exportaciones y a las importaciones que al mercado nacional. Empezaron a crecer, a exportar. Entonces explotaban los mercados nacionales para las exportaciones y las importaciones. Los principales autores fueron Landry Callender, Bernard Mandeville, que es el mismo de la teoría de las abejas, David Hume y William Petty. Continuamos con la fisiocracia, la cual nació en Francia y fueron los primeros en implementar racionalmente los métodos científicos. Ellos mencionaban la importancia de la tierra y que a partir de esta es que debería crearse riqueza. Reafirmaban la importancia de crear impuestos alrededor de la producción agrícola. El principal autor era Quesnay. Defendían que la tierra debía ser explotada al máximo para hacer avanzar la economía. No tuvo gran importancia, pero tengo que mencionarla. Luego continuamos con la economía clásica, en la cual tenemos a dos importantes autores, los cuales son Adam Smith y John Stuart Mill. Adam Smith con su libro La riqueza de las naciones y John Stuart Mill con la de los principios. Aquí los clásicos ya nos hablan de la no regulación, la eliminación de impuestos, de barreras arancelarias para el libre comercio, precios flexibles, producción de llevaba la oferta, no intervención del Estado,
no monopolios. Sí, sí, la mano invisible de Adam Smith, pero se les daba libertad al mercado, a las naciones, porque ellos eran perfectos, pues eran mercados perfectos que podían regularse y acomodarse las reglas del mercado. La división del mercado, las exportaciones, las importaciones son temas importantes de esta escuela. Luego ya viene Bentham con la teoría del utilitarismo, que habla del beneficio de colectivo y las decisiones colectivas. Thomas Matthews con el principio de la población. Y David Ricardo con los principios de la economía política y tributación. Las ventajas relativas, las ventajas absolutas de los países, entre otros temas importantes de la escuela clásica. Continuamos con la revolución industrial, la cual da paso a la explotación, a la transformación de lo agrícola en productos industriales. Tuvo gran importancia en Europa, donde se empezaron a implementar maquinarias que ayudaran no solo a la producción y eficiencia, sino en la transformación agrícola en productos nuevos. Luego tenemos en el siglo XIX y siglo XX a los neoclásicos y a los neocardianos. Ambos se basaron en David Ricardo y hablaban, mientras los neoclásicos hablaban del hedonismo, la teoría subjetiva del valor versus la teoría del valor, de la teoría de la economía pura, donde el modelo económico estaba intervenido por un agente exógeno. De las escuelas estuvieron influenciadas por las escuelas inglesas, austríaca y lausiana. Los principales autores eran Hermann Heinrich Clausen, que hablaba de las leyes de la utilidad marginal y la equimarginalidad. Los bienes de consumo, William Stanley Jevons, que hablaba del valor depende de la utilidad. Leon Walras y Clark Menger, Alfred Marshall, que hablaba del uso de los gráficos de la oferta y la demanda, entre otros. Y los neocardianos hacen una crítica a la función de la producción neoclásica. Hablan de la transformación de los precios y los salarios, el diseño de la unidad económica invariable. Los principales autores fueron Pierre Sarfa, que habla de los precios y la ganancia en el tiempo, Luigi Passanit, que habla del teorema de Cambridge, que habla de las tasas de beneficio, el crecimiento a largo plazo, entre otros temas importantes referentes a los precios y a los salarios. Luego continuamos con los mercados imperfectos del siglo XX de Safra, que nos hablaba de que todos los mercados no eran perfectos y que por lo tanto necesitaban de una intervención del Estado, porque no había una perfecta competencia. Habían ciertas situaciones que cambiaban el mercado, por ejemplo, nos hablaba de los monopolios, que estos limitan la decisión de los compradores. Luego vienen Chamberlain y Robinson, que hablan del estudio de la población y el estudio de la producción. Tenemos el keynesianismo de Keynes, que vino después de la crisis de los años 30, donde nos habla que no hay mecanismos automáticos que eviten la recesión de los países y que es necesaria la intervención del Estado para mejorar el mercado a través de políticas monetarias, aumento de la inversión, subida o baja de tasas de interés, ya sea para lo que se necesite, que sea para fomentar el consumo, bajar las tasas de interés, y para bajar el consumo, subir las tasas de interés. Hablamos de la proteccionismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el libre comercio afecta al mercado local, entonces se ven imponer barreras arancelarias para proteger la industria local, así como lo hizo Estados Unidos. Se fomenta el no libre comercio. Los post-keynesianos como Simón Bolívar eliminan la esclavitud, la servidumbre y los cacicazgos. Los salarios tienen que ser en dinero y no en especie.
reforma agraria a favor de los indígenas y los soldados. Deben haber aranceles a las importaciones. También tenemos a Friedrich List, que habla de la economía política. Auguste Cornet, entre otros. La economía del desarrollo, básicamente lo que se critica es la mano invisible, que la no intervención. Ellos apoyan que el Estado debe intervenir y debe ayudar a regular el mercado, que hay una diferencia entre los países de centro y los países periféricos, que uno de los representantes principales es Khaled, que habla del dinero, del desempleo, de la competencia imperfecta, de la financiación del desarrollo de inflación y el efecto de salarios de demanda efectiva. El socialismo del siglo XXI, en el cual sus principales autores son Carlos Marx, Federico Engels, Tomás Moro, Conde Saint-Simon. Carlos Marx y Federico Engels hablan del manifiesto comunista, Tomás Moro de la utopía, que es un lugar que no existe, donde todo es perfecto, no hay desigualdades. En el socialismo se habla de la redistribución social, política y de la propiedad, así sea por cambios pacíficos o a través de la guerra. Ya hay más acceso al voto para todos y el empresario deja de explotar al trabajador de la forma en que lo hace, con un salario muy bajo.